Gracias por continuar con nosotros. Estamos en vivo, una hora interactiva de Cala con un intelectual de talla extra. Yo llamo este programa un programa de colección, al menos yo lo voy a coleccionar para volver a verlo y aprender de todo lo que estamos conversando hoy. Un intelectual de verdad, con muchísimo conocimiento. Hay muchísima gente que pudiera pensar que usted defiende de la manera en que habla a Estados Unidos. Otros tienen un sentimiento totalmente contrario y ven a Estados Unidos como un gendarme mundial, como el famoso imperio. ¿Es un imperio Estados Unidos? Precisamente tengo un artículo diciendo que Estados Unidos no es un imperio. Mire, Estados Unidos es el único país en la historia del mundo que gana una guerra y en lugar de pedirle reparaciones a los vencidos, les repara las economías y le enseña libertades que no habían conocido nunca, como los alemanes. Pero ¿no es cierto que a veces Estados Unidos, como muchos piensan, va a la guerra por intereses económicos también? No. Al contrario. No hay petróleo, no hay necesidad de controlar mercados, no hay necesidad de tener influencias regionales. Yo creo que, vamos a ponerlo, yo lo que defiendo en los Estados Unidos es el sistema político. Errores políticos han cometido, lamentablemente. Yo empiezo por creer que Yalta fue una estupidez total de entregarle a Rusia la mitad de Europa en un momento dado, ¿no? Así que y desde mi punto de vista, haber entregado a Cuba la órbita soviética por parte del señor Kennedy también eso. Así que yo no estoy hablando de la política exterior americana, estoy hablando de lo que significa el sistema. Y fíjese que los Estados Unidos, para que entrara en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, todos dicen que Roosevelt sabía que iban a bombardear Pearl Harbor, porque el americano vive inward looking de alguna manera, ¿no? O sea, mirando hacia adentro porque viven bien. ¿Y para qué se van a preocupar, no, de lo? Bueno, de hecho, muchos americanos no conocen el resto del mundo. Y claro, es increíble una estadística que escuché ya hace algún tiempo de el porcentaje tan pequeño de ciudadanos estadounidenses que tiene pasaporte para salir al extranero. Sí, o sea, es increíble, algo que nunca lo hubiera imaginado. Pero pasemos a China. Sí, pero antes de China quiero hacer una observación, si me lo permite, que he hablado todo el tiempo del rule of law y no del capitalismo. Porque para discutir con la izquierda hay que discutir ética y política, porque se han apropiado de la ética. Y nosotros, cuando decimos que somos capitalistas, somos materialistas y ellos son generosos. Y entonces, llorando por los pobres, se aprovechan de los pobres para tomar el poder y después se quedan con la plata de los pobres y desaparece el crecimiento económico. Esto es lo que ha pasado en toda América Latina en gran medida. Y creo que esto es importante. ¿Sabe quién lo dijo? Thomas Sowell. Dijo, la izquierda se ha monopolizado la ética y el que está en contra de ella no solamente está equivocado, sino que es un pecador, ¿no? Entonces hay que discutir esto en los términos reales, lo que produce la economía. El mercado no existe si no hay derechos individuales. Totalmente de acuerdo. No es una economía de mercado, es una economía de derecho donde como consecuencia surge el mercado. Nos quedan 2 minutos antes de irnos a la próxima pausa. China, que es un país que tiene condiciones únicas, porque para muchos es un país comunista, regula, es estatizado, pero tiene una economía que es una de las más pujantes y emergentes en el mundo. ¿Es un país comunista China? Yo creo que los chinos aprendieron de la estupidez de Mao Zedong y han dado un vuelco que no han aprendido ni siquiera los europeos. Lo que pasa es que lo han hecho autárquicamente. Y entonces se dice no hay libertades, y es verdad que probablemente no hay libertades, pero ¿por qué la inversión extranjera, el 40% de la inversión extranjera en el mundo va allá? Y si usted ve que un país crece al 9%, puede tener la seguridad absoluta de que no es comunista. O sea, que hay propiedad privada. Es más, hubo una reunión del comité del partido que declararon que la propiedad, o sea, todo lo contrario a lo que decía Mao Zedong y Marx, de que la propiedad privada había que respetarla, y la están respetando porque si no, no estuvieran creciendo. Ahora, que haya, que sea, ¿cómo se llama?, autoritario el sistema, no, aparentemente no hay ninguna duda por el momento, pero que han cambiado el curso y que tienen un interés, que es lo otro que yo digo, que se ha cambiado la historia del mundo porque las armas nucleares han impedido la guerra mundial. O sea, las armas nucleares han impedido. Exacto. ¿Y sabe quién lo dijo? El Papa que mataron.
Juan Pablo I dijo, las armas nucleares son disuasivas, no son bélicas. ¿Por qué cree que no hubo una guerra entre Estados Unidos y Rusia? ¿Sabe quién escribió esto? Alberdi. ¿Sabe lo que dijo Alberdi hace 150 años? Las guerras serán cada vez más raras el día que los que las declaran y las incitan corran el mismo riesgo y la responsabilidad de los que las pelean. Y por eso yo escribí que la guerra del siglo XXI es lo que decía Alberdi, por mandato, que son los terroristas, porque ahí sí los mandan a que se maten, pero el que lo manda no. Y hoy por hoy el nacionalismo y el antiamericanismo no es porque ¿usted cree que Chávez quiere una guerra con Estados Unidos? No, quiere usar el nacionalismo para tener el poder político interno absoluto, justificarlo en términos del imperialismo. Bueno, es una maniobra que no se ha visto por primera vez en nuestro continente con Chávez, sino que ya se ha observado en otros países. Sí, es casi, el ser anti-yanqui es casi una condición para llegar al poder en toda América Latina. Con ese comentario nos vamos a publicidad, no porque quiera, sino porque son las reglas de la televisión comercial. Yo mañana voy a ir a mi doctor, porque no sé cómo le hago, pero algún tratamiento tengo que tener para poder tener mejor memoria, como tiene usted. A mí se me olvidan muchas cosas y a usted no se le olvida nada. No. Vamos a publicidad y aquí están algunos de los comentarios que ustedes nos dejan a través de las redes sociales, utilizando Twitter, @CalaCNN, y también en Facebook con CalaCNN. Así que muchísimas gracias por participar. Y regresamos con este comentario de Luis Contín. Los excesos son el problema. Tanto el capitalismo como el socialismo están en los extremos de un sistema ideal de gobierno. A partir de ese comentario, que ya nos queda la última palabra, una reflexión final, señor Rivas, ¿qué nos puede decir sobre América Latina hoy? Bueno, lamentablemente no hoy. A través de la historia, América Latina no ha conocido el rule of law. El único país de América Latina que lo conoció y mostró la esencia del sistema fue la Argentina, que en 1853 tenía 1 millón de habitantes, 80% analfabetos, y era uno de los países más pobres de América, y a principios del siglo XX era el 6º o 7º país más rico del mundo, con 7 millones de habitantes y 25%. Y esto fue la aplicación del rule of law. Y esto es sumamente importante porque quiere decir que usted no necesita ser ni anglosajón ni protestante si usted aplica el sistema. Y cuando rompió el sistema y entró el sistema fascistoide que vino con Perón y el nacionalismo católico, ¿no? ¿Qué pasó? Que la Argentina ahora creo que está en el lugar 77 o 80 de los países del mundo. Y el resto de América Latina lo que está usando es la democracia de masas, en otras palabras, la demagogia para llegar al poder llorando por los pobres, para tener la justificación, porque sepa que, como decía Lamartine de Marat, amaba a los pobres, amaba al pueblo y odiaba a los hombres, porque y con esto termino, el sistema del bien común es la mentira en la que se basa el poder político absoluto, ¿no? Porque cuando hay el derecho de los pueblos, usted ni yo tenemos derecho. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Armando Rivas, en esta hora que yo digo es de colección de Cala, así que si no la vio y cualquiera se la puede prestar, mucho mejor. Me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.